de manera concreta, esa solución consiste en un conjunto de bienes y servicios que le vamos a decir a Agroideas, estas cosas son las que necesitamos que nos cofinancien para poder mejorar nuestros indicadores. Y obviamente la mejora de los indicadores implica que la organización va a ganar plata y que cada productor va a ganar plata, obviamente, ¿no? Esa es la lógica de la intervención de Agroideas. Agroideas se llama Programa de Compensaciones para la Competitividad. Entonces, las compensaciones son justamente el apoyo financiero, el cofinanciamiento. Esas son las compensaciones. Para la mejora de la competitividad, y la competitividad se, digamos así, se diagnostica poniéndole valor a esos indicadores, ¿no? Y cuando uno mejora esos indicadores, lo que está haciendo es mejorar la competitividad. Entonces, esa es la lógica de intervención de Agroideas, la mejora de la competitividad, o sea, la mejora de los indicadores, ¿no? De rendimiento, de costo, de calidad, etc. ¿Ok? Entonces, eso es en resumen, digamos. Ahora, para acceder a Agroideas hay dos pasos fundamentales, que esto también lo estamos repasando porque lo vieron en el final de la clase pasada seguramente, que es que la organización tiene que primero obtener su elegibilidad, paso número 1. ¿Sí? Para eso, ¿qué va a hacer? Presenta unos documentos de cada uno de los socios y de sus terrenos, ¿no? Y un formato que se llama idea de negocio. Es decir, que cuando la organización se presenta a Agroideas para pedir su elegibilidad, lo que quiere decir que para que le evalúen, lo que va a hacer Agroideas es evaluar la organización para ver si califica para poder darle apoyo financiero, ¿no? Entonces, primero los evalúan para ver si califican. Ahí, en ese momento todavía no existe el plan de negocio, todavía, o de repente ya lo han trabajado, pero todavía no se presenta, ¿no? En este momento solamente van a presentar documentos de los socios y la idea de negocio, que es un formato. Entonces, esa información se presenta y Agroideas ya con eso tiene una idea de en qué consiste su plan de negocio o en qué va a consistir, y tiene una idea también, o no una idea, sino tiene claramente ahí identificado cuáles son los productores, cuántas hectáreas tienen, si tienen sus documentos de propiedad o posesión en regla, y también los documentos de la organización, lógicamente, ¿no? Todo eso, qué cosa hay que presentar y todo eso para que les den la elegibilidad, todo eso está en el instructivo, y si no se lo han pasado la clase pasada, se lo voy a pasar hoy día, o los pueden descargar de la web, ¿no? Eso es lo mejor que ustedes pueden hacer si es que quieren acercarse a ver el tema de la elegibilidad, que es el primer paso, es contactarse con la unidad regional de Agroideas que tengan más cercanos en su región. ¿Por qué? Porque ellos les van a proporcionar todos los formatos actualizados y les van a ayudar a generar su clave en el sistema, porque hay un sistema en línea en donde la organización tiene que generar una clave, un usuario, y ahí poder cargar una información que le piden, una serie de formatos que tienen que llenar, ¿no? Entonces, ese trámite es para el paso número 1, para la elegibilidad. La unidad regional de Agroideas va a evaluar esos documentos, esos formatos que han llenado en la web, y de acuerdo a eso va a declararlos si son elegibles. En la mayoría de los casos resultan elegibles las organizaciones. Si es que son elegibles, lo que les van a decir, que va a haber una lista de socios elegibles, porque ¿qué pasa? Las organizaciones se presentan con 30 socios, 20 socios, 50 socios, etcétera, pero no necesariamente todos califican, ¿okay? Hay unos requisitos para cada socio que evalúan, y hay otros requisitos como organización. Entonces, si es que no califican todos, probablemente, por lo general se descarta un 10%, 20% de los socios por diferentes razones. Generalmente por los documentos de propiedad o posesión de los terrenos. Entonces, una vez que Agroideas saca esta lista de elegibles, ya en ese caso, la organización recién va a poder presentar un plan de negocios, ¿no es cierto? Ya, ese es el segundo paso, la presentación del plan de negocios. Pero es muy importante, y por eso está ahí resaltado en negrita, la lista de socios elegibles. ¿Por qué? Porque cada socio tiene un número de hectáreas, o de animales, si fuese un caso pecuario, ¿no? Entonces, digamos, para hacerlo fácil, un ejemplo, si son 10 socios, cada uno con 1 hectárea, estamos hablando de 10 hectáreas, ¿ok? Ahora,
Cuando hagan el plan de negocios va a tener que tratarse de la producción de esas 10 hectáreas, ¿no? Entonces, no van a poder presentar un plan de negocios de 20 hectáreas, 30 hectáreas, no. Tienen que ser las hectáreas que resultaron de la elegibilidad. Entonces, por eso es tan importante que la organización sea bien asesorada cuando va a desarrollar un plan de negocios para Euridea. ¿Por qué? Porque en la elegibilidad está un poco la clave, el tamaño del plan que puede presentar. Aquí les voy a hacer un ejemplo, les cuento una anécdota también como un ejemplo concreto para que les quede claro. Pasó que una organización quería pedir un apoyo a Eurideas para construir un almacén y algunos equipos que quería comprar. Entonces dijeron, bueno, vamos a hacer un plan de negocios para que Eurideas nos apoye. Entonces dijeron, oye, pero ¿cuánta plata más o menos necesitaremos para construir el almacén y para los equipos que queremos comprar? Entonces, determinaron que era más o menos 500 o 600 mil soles lo que iban a necesitar de apoyo. Entonces ahí cotizando más o menos, dijeron, son unos 500, 600 mil soles. Ya, ok. Entonces, dijeron, bueno, entonces, como ellos eran como 100 socios, esta era una cooperativa, dijeron, bueno, si somos 100 socios y Agrodeas nos puede dar hasta 4 UITs por socio, ¿no? Entonces, 4 UITs por socio, somos 100 socios, 4 por 100 son 400 UITs, ¿no? Y cada UIT ahorita está a 4.950 soles, si no me equivoco. Entonces, digamos que para hacerlo redondo, 5.000 soles. Entonces, si multiplican ellos 4 UITs por 100 socios, 400 UITs, eso lo multiplican por 5, estamos hablando de 2.000 UITs. Entonces, eso es demasiado, o sea, prácticamente como 2 millones de soles, pero dicen, oye, no necesitamos esa cantidad de dinero, necesitamos solamente los 500.000 soles que ellos habían estimado. Entonces, por lo tanto, dijeron, bueno, entonces, como cuando uno pide la elegibilidad hay que presentar documentos de posesión, propiedad de los productores, y hay que llenar unos formatos. Entonces, mejor sabe que solamente hay que presentar 25 socios, porque con 25 socios nos va a dar los 500.000 que necesitamos. Ya no, ¿para qué presentar más? Así lo pensaron, parece que así alguien los asesoró, presentaron su elegibilidad, porque ¿qué hace uno en la elegibilidad? Uno se presenta como organización y dice, señores de Euridea, nosotros tenemos 100 socios, sin embargo, en el plan solo van a participar 25 socios, o sea, es una alternativa que no todos participen, pueden participar solo un grupo, ¿ok? Entonces ellos dijeron, bueno, nosotros tenemos 100 o 90 y tantos socios, pero solamente queremos que participen estos 25, porque esos tenían sus papeles en regla y tenían todo listo, ¿no? Entonces, ya, vamos con los 25, presentaron sus documentos y Agrodeas declaró elegibles a los 25, dijeron, bueno, acá tienes tu elegibilidad, puedes presentar tu plan de negocio. Entonces la organización, ¿qué es lo que no se había percatado? Que al momento de hacer el plan de negocios, ellos iban a tener que trabajar con el volumen de producción de solamente esos 25 socios. No podían trabajar con la producción de los 100 socios. Pero ojo, ellos querían un almacén no para la producción de 25 socios, sino para la producción de 100 socios. O sea, querían un almacén con una capacidad, con una gran capacidad para un volumen que era la producción que lograban todos los socios. Entonces, y esa inversión, pues los 500.000, 600.000 soles que les estoy comentando. Pero cuando uno plantea un plan de negocios, la lógica económica, y eso es algo que se van a aprender en este curso, la lógica económica dice que si yo, es como que, imagínense, ¿no? Si yo compro o construyo un activo, cuando hago una inversión, en este caso iba a construir un almacén, ¿no? Tengo que aprovechar ese activo al menos en un 75-80% de su capacidad. ¿Para qué? Para que sea económicamente sostenible, o sea, para que tenga sentido económico. Vale, es el ejemplo que les voy a hacer, es mucho más sencillo para que lo entiendan. Imagínense que ustedes compran un vehículo para hacer taxi.
¿no? Entonces hay muchas personas que compran un vehículo a plazos, a crédito, y taxean todos los días, ¿no? Y ellos saben que todos los días tienen que taxear más o menos unas 14 horas. ¿Para qué? Para poder generar cierto volumen de ingreso y que les alcance para poder pagar la cuota, para la gasolina y que les quede, ¿no es cierto?, una ganancia, porque para eso están trabajando. Entonces, es una inversión, porque es una inversión que uno compra un vehículo y lo hace trabajar el vehículo, ¿no? Todos los días. Ahora, si es que esta persona compra el vehículo, hace la inversión, se endeuda, y sin embargo taxea solamente 2 veces al día, o perdón, 2 veces a la semana o 3 veces a la semana, obviamente, primero, no está explotando el activo a su máxima capacidad, ni siquiera está en el 80%, está probablemente en un 30%, un 20%. Con ese nivel de explotación, él no va a poder generar los ingresos ni siquiera para pagar la cuota del carro. ¿Okay? Entonces, económicamente no le va a resultar. Eso no es un negocio. No es un negocio claramente porque él, si compra el carro para hacer taxi como negocio, lo tiene que explotar al 80% más. Si no lo hace, está comprando el carro para su uso personal, tenerlo ahí y de vez en cuando taxear un poco, pero eso no es un negocio. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que quiero decirles? Quiero decirles que si uno va a construir un almacén, ¿no?, de determinadas dimensiones, le va a costar un dinero, pero es para que uno pueda procesar un volumen de producto que justamente es que justifica la capacidad del almacén que se está construyendo, ¿no? Pero si uno no tiene ese volumen, si no tiene un volumen el 30% nomás o el 25% nomás, como era el caso de estos señores, entonces el almacén le va a quedar grande. No lo voy a poder aprovechar a más porque ese almacén va a quedar grande. Entonces, por lo tanto, ¿qué pasó? Que cuando uno saca la TIR, sale negativa. Eso es lo que sucede cuando hay muy poco volumen para un activo que tiene una determinada capacidad. Sea un camión, sea un tractor, sea un almacén, sea una planta, sea lo que sea, la lógica es la misma. ¿Okay? Entonces, es muy importante entonces que la lista de socios elegibles y el número de hectáreas elegibles hay que tenerlo en cuenta porque dependiendo de eso vamos a hacer un plan de negocio. Entonces, si ustedes, por ejemplo, están con una organización, la organización quiere, queremos un camión, queremos una camioneta, unas cosas, queremos un almacén o una planta procesadora, ¿ya? Entonces ahí, ojo, es muy importante el volumen de producción que se va a mover. Entonces, con 10 hectáreas, muy difícilmente van a justificar un camión, un tractor, un almacén, una planta. Ninguna de esas cosas se va a poder justificar, la TIR le va a salir negativa, ¿no? Entonces, ¿a partir de qué volumen entonces se justificaría? Eso es lo que hay que ver con el Excel. Pues ahí vamos a ver, uno en cada caso particular tiene que ir viendo qué volumen más o menos necesitaría. ¿Ya, no? Entonces, ese es el problema cuando la organización quiere pedir apoyo para alguna inversión centralizada, ¿no? Tiene que tener suficientes socios para poder justificar. La economía a escala se llama eso. Tiene que tener un tamaño mínimo necesario para que se pueda justificar esa inversión, ¿ya? Okay, es muy importante tener en cuenta eso. Una vez obtenida la elegibilidad, entonces se formula el plan de negocio. ¿Cómo formulamos el plan de negocio? Aquí se lo voy a poner de una manera muy sencilla. El plan de negocios tiene dos partes, dos escenarios, ¿no? Dos escenarios. Un escenario se le llama el escenario sin plan de negocio, como dice ahí, sin PNT, plan de negocio tecnológico, sin PNT. Entonces, ¿qué es lo que hacemos ahí? Ese es un escenario que, como yo les decía, cuando van a campo, van a levantar la información de qué valor tienen los indicadores hoy en día, ¿no es cierto? Ya, ese es el escenario, cuánto producen, cuánto tiene costo, producción, ventas, etc. Y se va a decir la problemática, se va a describir cuál es la problemática y se va a estimar un flujo de caja también. Todo eso se verifica en campo. Y luego se va a pensar en el potencial que tiene ese negocio, o sea, el potencial, como les decía antes, es cuánto puede mejorar esos indicadores, ¿no es cierto? Cuánto más se puede producir, qué cambios tendríamos que hacer en la forma de producción, o sea, mejorar la fertilización, mejorar las podas, la cosecha, tener asistencia técnica,
cómo van a cambiar los costos, la producción, las ventas, etcétera. ¿Qué activos necesitamos? Necesitamos algunos activos adicionales para poder hacer esa nueva forma de producción, esas mejoras que queremos hacer, y de esta manera lograr la mejora de esos indicadores, ¿no? Ese es el segundo escenario, ¿no? El escenario con plan de negocio. Entonces, tengo que hacer esos dos escenarios porque de la comparación va a salir mi tierra. Yo cuando formulo el escenario con plan de negocios tengo que darle sustento. Y ese sustento se desarrolla en el documento del plan de negocios. Para eso, ¿qué se necesita? Conocimiento técnico de ese negocio. ¿Ok? ¿Y qué es lo que hacemos ahí? Planteamos cuál es la adopción de tecnología que necesitamos para poder resolver la problemática de la organización, ¿no? La adopción de tecnología es tan simple como necesitamos herramientas para poda, necesitamos mochilas para aplicación, vamos a necesitar insumos para mejorar la fertilización, vamos a necesitar mejorar nuestra capacidad de riego, etcétera, ¿no? Todo eso son tecnologías. Entonces, vamos a tener que determinar cuáles son las tecnologías que se necesitan para resolver la problemática de la organización y de esa manera la organización pueda llegar del escenario sin plan de negocios, saltar al escenario con plan de negocios. ¿Okay? Y el plan de negocios va a contener no solamente el sustento de esas soluciones, de esas tecnologías, sino también va a contener una propuesta técnica y finalmente una lista de bienes y servicios que se requiere cofinanciar. Y eso es lo que se le pide concretamente a Agroidea. El plan de negocios le da toda la justificación técnica, económica, comercial, ¿no es cierto? Y concretamente le dice a Agroideas, para poder implementar estas mejoras, necesito que me cofinancies estas cosas. ¿Ok? De la comparación de estos dos escenarios, vamos a tener un resultado. Es decir, el escenario con plan menos el escenario sin plan, nos tiene que dar un resultado positivo a nivel de TIR y de valor actual neto. Y eso va a demostrar la viabilidad del plan de negocio. Eso es lo que va a evaluar Agroideas. Va a evaluar, por ejemplo, si en la situación sin plan de negocio le ponen un nivel de producción de 8 toneladas por hectárea, siendo una palta, por ejemplo, y en la situación con plan de negocio le ponen 20 toneladas por hectárea, entonces, o sea, va a pasar de 8 a 20, es un salto demasiado grande. Entonces, hay que ser realistas con el planteamiento del escenario con plan de negocio. Entonces, dada la zona de producción, las características climatológicas, la disponibilidad de agua, el tipo de suelo, la variedad de palta que tienen instalada, etcétera, 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 pueden levantar de 8 a 12. Es más razonable de 8 a 12, a 10, ¿no? ¿De qué nos guiamos para saber si es 10, si es 12? ¿Cuál es el máximo? ¿Cómo podemos determinar el máximo? Eso es algo que vamos a ver más adelante en la presentación. Ok, entonces ese repaso que hemos hecho nos pone, nos enfoca en lo que es netamente la formulación del plan de negocio. Bien, digamos que ya conversaron con la organización les explicó más o menos qué cosa es lo que quieren, qué producen, qué es lo que quieren hacer con Agroideas. Y ahora lo que toca es organizarnos para poder formular el plan de negocio. Yo les he comentado hace un rato también de que es importante tener en cuenta el tema de la elegibilidad, ¿no es cierto? Ese es el punto de partida. Entonces, es probable que si ustedes son formuladores de un plan de negocios, la organización los contacte cuando todavía no ha solicitado la elegibilidad. Es probable que la organización les pida a ustedes que también los asesoren en la elaboración de ese expediente, total la documentación, llenar los formatos que están en la página web de Agroideas, ¿no? Todo lo que tienen que hacer para poder presentar su solicitud de elegibilidad, ¿no? Entonces, si es que ustedes hacen eso, digamos, los documentos que hay que presentar se los van a explicar y les van a dar toda la asesoría, en el caso, las unidades regionales de Agroideas. Y los formatos que hay que llenar en la web también, ¿ok? Todo eso les van a explicar, en realidad son sencillos de llenar. Y lo que ustedes van a tener que trabajar un poquito es la idea de negocio, que es un formato
Me parece que lo están trabajando en Excel ahora, antes se trabajaba en la página web, no sé si sigue. Pero es un formato sencillo, pero que sí ya les pide información de un poco del plan de negocio, ¿no? De qué va a tratar, ¿ya? Entonces, es probable que la organización los contacte en ese momento, ustedes van a tener que asesorarlos en toda esa parte. Entonces, justo para hacer la idea de negocio, es importante visitar a la organización y empezar a levantar la información de campo y tener una idea más o menos clara de qué va a tratar el plan de negocio para. La otra opción que tienen es todavía no presentar la elegibilidad y avanzar un poco con el plan en un par de reuniones con ellos, definir un poco claramente las ideas que tienen y de acuerdo a eso ya poder llenar el formato de idea de negocio para poder presentar la elegibilidad. Ojo que una vez que presentan ese formato de idea de negocio y a Agrovedas les da la elegibilidad, recién van a presentar el plan de negocios. Y es probable que el plan de negocios no sea tampoco igual a la idea de negocio. Puede variar, porque entre que presentan la elegibilidad y presentan el plan, pueden haber sucedido cosas que hagan que la organización cambie de idea. Así que eso es perfectamente válido. Bien, entonces, vayamos al tema del levantamiento y sistematización de información en campo. ¿Qué es lo que tienen que hacer? 3 pasos. Primero, revisan los antecedentes de la organización. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que si es que la organización ya tiene un expediente de elegibilidad donde ha presentado a Agroideas sus ideas de negocios, entonces hay que pedirle esta información a la organización. Es decir, dame tu expediente de elegibilidad, dame tu idea de negocio, porque necesito revisarlo para saber qué cosa es lo que quieres solicitar, qué productos están trabajando, el número de socios y el número de hectáreas que han sido elegibles, ¿sí? Para que ustedes sepan de qué tamaño va a ser el plan de negocios que van a formular. Ahí nada más podrían tener una observación ustedes, como yo les hacía el ejemplo, ¿no? Imaginen que les entregan y dicen, no, somos elegibles 10 socios, cada uno con una hectárea, 10 hectáreas. Y nuestro plan es para mejorar la producción de palta y queremos pedir que nos apoyen con fertilizantes, asistencia técnica y un camión. Entonces ahí nomás 10 hectáreas, un camión, va a ser bien difícil, ¿no? Que se pueda sustentar, ¿no? Normalmente para un camión necesitaría pues probablemente 50 o 30 y tantas, depende, en verdad, hay que ver de qué flete estamos hablando, en qué zona están y cuántos viajes, hay que hacer un análisis, ¿no? Entonces, pero 10 podría decir de inmediatamente que va a ser difícil. Entonces, ahí nada más, si les dan la información de elegibilidad y le dicen, somos 10 y queremos esto, un momentito, ¿no? Hay un problema de escala aquí, ¿no? Yo creo que bueno, fertilizantes sí lo pueden pedir, asistencia técnica también, ¿no? Herramientas quizá para podar, herramientas para las tijeras de cosecha, algunos otros, digamos, elementos relacionados con la producción, pero un camión, un vehículo va a ser complicado, ¿no? Entonces, ya ustedes empiezan a dar su asesoramiento, ya enfocar a la organización a lo que realmente pueden pedir, porque si lo presentan así, la realidad se lo va a devolver con observaciones, decir, no justifica, el volumen no justifica, un camión, no podemos, lo van a tener que sacar, más trabajo para después, ¿no? Ok, revisar entonces el tema de la elegibilidad. También hay que informarse un poco del clima y la geografía de la zona, ¿ok? Saber a dónde estamos yendo, ¿no? Si ya conocen, perfecto. La ficha técnica del cultivo o crianza desarrollada por la organización. Es en el caso de que ustedes quieran formular un plan de negocios y de repente esto va a depender mucho de la profesión de cada uno, de la especialidad de cada uno. Entonces, hay algunas personas que son ingenieros agrónomos, por ejemplo, y digamos que conocen muy bien, porque han trabajado en temas de cultivos, ¿no? Diferentes cultivos. Entonces, pueden asesorar en la formulación de un plan de negocios de diferentes cultivos, pero de repente no manejan bien la parte de la evaluación económica, la parte de redactar el documento, ¿no? De hacer los análisis de mercado, ¿no? Entonces, a veces se juntan con otro, que es más un administrador, economista o industrial, no sé, que sí conoce más de esa otra parte, entonces lo hacen entre dos. Pero también puede ser que el ingeniero sí conozca todo el tema y lo puede hacer solo. Ahora,
si es que no conocen de un proceso productivo, por ejemplo, de repente ustedes han hecho por ahí el plan de negocio de café, ¿no? Que es bastante frecuente, y los contactan, le dicen queremos que nos apoye con un plan de negocios para cuyes. Si no conocen el tema de cuyes, que es un tema de producción pecuaria, que lo debería ver un zootecnista, ¿no es cierto? Alguien que tenga esa especialidad. Desde ustedes, entonces preferible no meterse porque le hacen perder el tiempo a la organización se entusiasma, presenta su plan, y después sale con un montón de observaciones, de ideas, y ellos se desmoralizan, y ya no quieren presentar, y se echan para atrás, ¿no? Entonces, es importante formular un plan de negocios para ideas no quiere decir que vamos a descargar un formato y que vamos a llenar información ahí, y que vamos a preguntar a un par de amigos, ¿cómo es esto? Papu, lo llenamos, o de repente vamos a copiar información de otro plan y vamos a poner más o menos, y ya, pum, lo mandamos, y ya, esto sale. No va a funcionar así. Hay una evaluación por especialistas, ¿no? Entonces, hay un tema técnico que es ciertamente riguroso, porque imagínense ustedes si Autoridad no podría estar cofinanciando planes de negocio sin nada más, sin evaluarlos bien, porque si no, después tendría problemas, ¿no? De hecho, quizás ya no existiría, ¿no? Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta, ¿ok? Entonces, por eso yo decía acá, si no conoce bien, ¿no?, qué tanto se sabe de ese negocio, hay que informarse, ¿no? Quizá uno conoce un poco, hay que informarse, o, como yo decía, contactar a una persona que sí conoce para que esa persona nos apoye en definir los indicadores de base, en definir la problemática y definir el potencial del negocio. Todas esas cosas uno necesita conocimiento técnico, ¿ok? Bien, esto es lo que hacemos, revisamos antecedentes, ¿no? Nos empapamos del tema. Paso número 2, ya es el propiamente dicho, el trabajo de campo. Aquí uno puede hacerse, o sea, hay dos formas, digamos, ¿ya? Ustedes, si tienen experiencia en campo, ya varias veces han hecho trabajo de campo, conocen cómo es la dinámica, de repente están acostumbrados a llevar su cuaderno, su celular, su lapicero, ya anotan todo, ahí hacen sus notas, ya saben lo que tienen que recabar, ¿no? Y van cargando después a un Excel y van armando, ¿no? Digamos, la línea de base, la información de base para poder trabajar el plan. Ahora, otras personas, otros formuladores que ya tienen cierta experiencia también, ellos ya saben, no tienen una ficha, digamos, un modelo de plan de negocio en Excel, ¿no? Que son bastante sencillos, digamos, y entonces ellos ya saben qué información van a necesitar. Por eso es que es importante que cuando va a formular un plan de negocios ya se conozca el cultivo que se quiere trabajar o la crianza que se quiere trabajar, pues no se va a poder, porque ustedes si no conocen bien, van a ir a campo, van a preguntar algunas cosas, se les van a pasar cosas, después van a estar preguntando, algunas cosas no les van a cuadrar bien, y se van a poner a asumir supuestos y van a presentar un plan así medio artificial, ¿no? Entonces, por eso es importante el conocimiento. Entonces, aquí, lo mejor, lo que yo recomiendo es que definan bien cuál es la información que necesitan, y ahorita obviamente vamos a hacer también un ejemplo de esto que estamos hablando, ¿no? Y si de ser posible, definan unas fichitas en Excel, ¿no? Para que ustedes sepan ya, es más, esa ficha la puedes definir, la puedes imprimir, y si van a estar en campo, tienen una ficha por cada productor que visiten de repente, o sea, y digamos que sean 30 socios los que se quieren presentar para el plan de negocio. Agroidías no les va a pedir que visiten a los 30, basta con que visiten una muestra de, si no me equivoco, es como del 20%, no es mucho. O sea, digamos que ya va a decir, bueno, con que visites a 6 de 30 ya está. Entonces, van a hacer unas 6 fichas con las que van a levantar información, ¿no? Ahora vamos a ver qué tipo de información se levanta típicamente en la visita de campo. Lo que hay que hacer es tomar contacto con la organización y vamos a coordinar el viaje y el itinerario, o sea, todo lo que vamos a hacer en esos días. Idealmente un par de días, ¿no? Mucho 3, pues no se vuelve costoso y denso también, ¿no? Hay que manejar el tema de costos siempre. Eso depende de qué tan complejo va a ser el plan, qué cantidad de productores vamos a visitar, etcétera, ¿no? Entonces, ¿qué es lo primero que hay que hacer cuando vamos a campo? Hay que tener una reunión general con los socios. Idealmente que estén todos los que quieren participar. Idealmente, nunca van todos, pero aunque tengan el 80% ahí, sería un éxito.
Entonces se reúnen con ellos y les explican el proceso. Entonces, o sea, el proceso de formulación, ¿no? Si es que la organización, para este momento, ustedes ya como ya revisaron antecedentes, ustedes ya saben si ellos ya tienen elegibilidad, no tienen elegibilidad, de repente lo han presentado el expediente, ya han cargado datos, pero todavía no les evalúan, o de repente no han presentado nada, no han hecho nada. Entonces, de acuerdo a eso, ustedes les tienen que explicar ese proceso, o sea, cómo es el proceso para acceder a ideas. O sea, ustedes no solamente tienen que saber de cómo formular el plan, sino de cómo es el proceso, ¿no? Por eso que les estamos explicando en este curso todo el proceso. Entonces, ustedes les dicen, miren, vamos a tener que presentar el tema de la elegibilidad, el formato 2, que es la idea de negocio, vamos a trabajar ese formato, porque nos va a permitir estar todos alineados con lo que se quiere pedir a ideas, de acuerdo al potencial que tiene el negocio. Lo ideal sería que ustedes tengan conocimiento técnico suficiente para asesorar a la organización en justamente definir qué cosas son las que le pueden pedir a Euroideas para su negocio, ¿no? Entonces, porque estamos hablando de una situación, un diagnóstico del potencial del negocio, de la mejora de los indicadores, pero de manera concreta, cuando ustedes se reúnan con la organización, lo que ellos van a decir es, ingeniero, lo que nosotros queremos es que nos den para fertilizantes, queremos que nos den un par de motocicletas, queremos de motoguadañas y mochilas de aplicación, etc. No, ellos no te van a hablar de solución tecnológica, de indicadores, no, ellos te van a ir al concreto, yo necesito estas cosas, ¿ya? Y con estas cosas, porque así voy a fertilizar mejor, voy a controlar mejor la plaga y voy a cosechar esto, y me va a incrementar el rendimiento, no sé qué. Entonces ustedes ya con mayor conocimiento, digamos, de lo que trata el plan de negocio, ¿no? De la mejora de los indicadores, entonces ustedes tienen que empezar a definir, a ver, un momentito, comenzamos, ¿no? ¿Cuál es la situación ahora? ¿Qué cultivo tienes? ¿Qué volumen de producción? Etcétera. Les repito que vamos a pasarles un Excelito con ese ejemplo de esa información. Bien, entonces en esa reunión hay que explicar el proceso, hay que tomar datos agregados, o sea, de la organización, ¿no? Cuántos hectáreas tiene, cuántos socios son, qué otros productos manejan. Ahora, es ideal que ustedes puedan hacer en esa reunión una pequeña encuesta a cada uno de los socios que están presentes ahí. Una pequeña encuesta, hacen un formatito y les pasan, de repente son 20, les pasan un papel a cada uno para que respondan. Pero tiene que ser simple, sencillo, pocas preguntas. ¿Qué preguntas? ¿Cuál es tu volumen de producción que has tenido en la última campaña? Tienes que saber la producción, el costo, la venta, o sea, qué precio has vendido, para que puedan sacar ustedes la ganancia que han tenido, ¿cierto? Por la diferencia. ¿No? Fertiliza, sí. ¿Qué productos aplicas en fertilización? ¿Haces control de plagas? Sí. ¿Qué productos aplicas? ¿Cuáles son tus principales plagas? Y riega, sí. ¿De dónde sacas tu agua? O sea, los componentes principales, ¿no? Ahora, si es que la organización, y esto ustedes le pueden preguntar al presidente de la organización, ¿no? A veces ellos ya tienen esa información ya en un Excel inclusive. ¿Por qué? Porque de repente ya lo han trabajado antes para la elegibilidad o para otro plan, para un Procompite, o alguien los asesoró antes, los ayudó. Y a veces, o cuando es una cooperativa, ellos tienen ahí el administrador, el gerente que les puede alcanzar esa información ya elaborada, ¿no? Entonces ya es mucho más fácil, se gana tiempo y se recibe información más completa. Pero si no hay eso, si la organización no tiene registro, asociativamente están en nada, están comenzando, entonces va a haber que levantar con estas encuestas toda esa información. Entonces, por eso yo le decía, antes de ir a campo, y esto es importante, conociendo ese cultivo, entonces uno dice, ya voy a necesitar volumen de producción, calidades, costos, precios, riego, fertilización, control sanitario, todo. Ya. Entonces uno va, y a todo esto tengo que preguntar. Ya. Entonces, y uno hace sus visitas, ¿cuántos son? Ya. Son 20, ya voy a llevar 20, que me rellenen esta encuesta. Ya, si es que sale que yo tengo que tratar de no ser muy técnico en esas preguntas, ¿ok? Tengo que tratar de ser lo más, digamos así, utilizar un lenguaje no muy técnico. O, nuevamente, esto depende mucho del tipo de productor, pero normalmente es así, ¿no? Ya en el ejemplo les va a quedar mucho más claro. Ahora, hay un tema que tienen que tener en cuenta siempre. Si es que ustedes
están ante un plan de negocios en donde quieren solicitar fertilizantes a Agroideas, entonces Agroideas lo que le va a decir es, tú me tienes que sustentar la cantidad de fertilizante que estás pidiendo en el plan de negocios. ¿Y de qué manera se sustenta? Teniendo como base un análisis de suelos, ¿ok? No tienen que ser de todos y cada uno de los terrenos de la organización, sino de repente unas 3 muestras representativas. ¿Para qué es esto? Para que en el análisis de suelo nos va a salir la cantidad de NPK que tienen esos terrenos, más o menos en promedio, y el agrónomo lo que tiene que hacer es definir cuánto NPK necesita una palta, por ejemplo, para estar bien fertilizada en esa zona, y va a ver lo que tiene el suelo, y de acuerdo a eso, por diferencia, es un poquito más complicado que lo que estoy diciendo, pero se puede entender así, por diferencia va a decir, si esta planta necesita NPK tipo 10 y tiene en el suelo NPK tipo 3, le falta 7. Tengo que pedir fertilizantes como para compensar esos 7. No es tan sencillo, repito, pero es así, como que por diferencias y determinan el plan de fertilización. Entonces, ese es el sustento que Ríos va a pedir para aprobar que le den fertilizantes en el cofinanciamiento. ¿Okay? Entonces, por eso ahí yo anoto en obtención de muestras de suelo, ¿no? Si es que van a pedir sistema de riego por goteo, es importante que sepan de que tienen que hacer un análisis de agua también. Y si es que van a pedir sistemas de riego por goteo o cualquier cosa relacionada con sistemas de riego, Agroideas les va a poner también como un requisito de que los productores cuenten con la licencia, o la organización, ¿no? Cuenten con la licencia de agua. Un momentito que... Creo que ya está silenciado, ¿no? Ok, continuamos. Bien, eso es muy importante. Ahora, otro tema que tienen que tener en cuenta es la inspección del local. Es decir, bien que la organización tiene local, obviamente, ¿no? O imagínense un plan de negocio de café, los socios tienen cada uno en su finca su despulpadora, su computador, un secado, pero quieren pedir a la Agroideas para que les ayude a cofinanciar un módulo centralizado, ¿no? De secado, con un horno, ¿cierto? Todo para sacar ya su café ahí, con la humedad que se necesita, ¿no? Un café ya en grano verde, ¿no? Entonces, para eso, ellos tienen un inmueble, ¿no? Entonces hay que ir a ver en qué condiciones está, ¿no? Si es que está, en caso de café, no es tan crítico el tema de la energía eléctrica porque los hornos suelen funcionar con la cascarilla, ¿no? Son más ecológicos, pero sí se necesita por lo menos luz, digamos, para alumbrar, ¿no? Y agua como que para los baños, etcétera. Que eso también se puede acondicionar, ¿no es cierto? Poniendo un termita arriba, ¿no? Esas tipos de soluciones, pero hay que ir a ver, conocer qué es lo que tienen y qué cosas quieren armar, ¿no? Para tener una idea más clara. Ok, es importante que si una organización quiere pedir un cofinanciamiento para implementar un almacén, un centro de acopio, una planta de proceso, alguna cosa a nivel centralizado, la organización tiene que contar con la posesión o propiedad de ese terreno o de ese inmueble a nombre de la organización, ¿ok? Ya leo porque a veces las organizaciones se quieren presentar, pero el terreno donde quieren armar el almacén, el centro de acopio, es un terreno que está a nombre de uno de los socios. Eso no se puede, tiene que estar al nombre de la organización, ¿ok? Eso es importante. Entonces, ahora, eso se lo van a pedir cuando presenten el plan de negocios. Eso no se lo van a pedir en la elegibilidad, porque en la elegibilidad solamente le van a pedir documentos de los socios, ¿ya? O sea, digo, de propiedad de terrenos de los socios, ¿no? Para la organización le van a pedir nada más su estatuto, su vigencia de poderes, esas cosas. Pero recién cuando presentan un plan de negocios y Agroideas ve de que ese plan de negocios está pidiendo construir un centro de acopio, un almacén, algo de eso, una planta,
va a decir, el local tiene que estar a nombre de la organización, por si acaso. Entonces, ustedes tienen que tener ese documento. Si no, ¿qué pasa si la organización dice, no, pero no tenemos eso, ingeniero, la verdad que este terreno lo tenemos alquilado y no es de nosotros? Entonces, en ese caso, Agrovías no va a aprobar ese cofinanciamiento, ¿ok? De esa parte. O sea, de esa parte digo, porque es probable que la organización diga, queremos que el plan de negocios nos dé cofinanciamiento para nuestros módulos individuales de beneficio húmedo en cada finca, ¿no? Y también para el beneficio centralizado. Pero como no tienen el local a nombre de la organización, ¿no? Y no pueden conseguir el documento porque no es de ellos, es alquilado, entonces se va a caer. Eso ya no lo deberían incluir en el plan de negocios, deberían quedarse solamente con los módulos individuales de beneficio, ¿no? ¿Ok? Entonces, eso es, por eso que es tan importante saber estas cosas al principio, ¿no? Para que no se van a afanar en hacer, imagínense, si quieren un beneficio centralizado, como repito, un centro de acopio, un almacén, una planta, Agrovías les va a pedir que presenten un expediente técnico de la obra. Entonces, imagínense, se dan la chamba de hacer un expediente técnico de la obra, que obviamente no lo van a hacer ustedes, lo tiene que hacer un ingeniero civil o un arquitecto, y eso va a costar una plata, ¿no? Ojo, hacer un expediente de esos, por ejemplo, para un almacén, una planta de proceso, un centro de acopio, puede costar tranquilamente entre 8.000, 20.000 soles, ¿no? Quizá lo más barato sea 7.000, 6.000, por ahí, con suerte. O sea, no es poca plata hacer ese expediente. Y después, para que la organización al final les diga, pero nosotros no tenemos documento de ese terreno. Entonces, ya, ¿para qué hicimos el expediente? O sea, se encuentra. Es muy importante eso al principio, nada más. Ustedes conversan con ellos y de la idea de negocios nomás, ya ustedes miran, mira, ¿quieres pedir este almacén, planta de proceso? Ya, ¿tienes documentos esto a nombre de la organización? Y si ustedes tienen dudas, o sea, esto es una estrategia que yo les sugiero que no funciona muy bien. Ustedes, por ejemplo, le dicen, mira, acá tengo el documento, ingeniero, este documento es del local donde yo quiero hacer la planta. Y le presentan un documento. O sea, ustedes de repente no son pues, abogados, no tienen ese expertise como para determinar si ese documento está bien o no. En el instructivo de Agrovías dice cuáles son los documentos que te aceptan, que son básicamente, si es propiedad, documentos expedidos por registro público. Y si es posesión, depende. Entonces, si ustedes tienen dudas, pueden ir a la unidad regional de Agroideas y les preguntan, mira, este documento, les explican de qué trata el plan brevemente, ¿no? Este documento para sustentar que la organización tiene el terreno, ¿no? O el local, ¿no? ¿Esto sirve o no sirve para ustedes? Entonces ya te lo digan, mira, ¿sabes que acá hay un tema? O sea, no, sí, esto está bien. ¿Eso por qué es tan importante que lo descarten? Porque, como dije, hacer un expediente técnico para construir un inmueble no es poca cosa. Es caro, y para que no estar gastando plata por gusto, ¿no? Caro y toma tiempo. Ok, entonces esas son consideraciones muy importantes y eso es algo que ustedes cuando vayan a campo es de las primeras cosas que tienen que comenzar con la organización. Y aparte de lo que les dije, ¿no? Sacar la información de los productores, de su nivel de producción, etcétera, para que puedan armar la línea base. Bien, yo también recomiendo georreferenciar los lugares visitados. Actualmente todavía no lo están pidiendo, pero ya me parece que debería hacer una modificación de sus instructivos y va a solicitar que haya un punto que georreferencie cada una de las parcelas, ¿no? De los socios que quieren presentarse al plan de bien. Ok, entonces, hemos dicho que en el trabajo de campo tenemos que levantar información. ¿Qué tipo de información tenemos que levantar? Es importante saber la ubicación y dispersión de los predios. Ahí no se trata de que anotemos la ubicación y dispersión necesariamente, sino que pues, lo ideal sería que ellos puedan tener un croquis de la ubicación de las parcelas, ¿no? De los socios. ¿Para qué? Para que ustedes puedan evaluar las distancias. Y dependiendo de lo que ellos quieran pedir en su plan de negocios, ver si es que va a haber un inconveniente, ¿no?
¿Por qué? Porque puede haber organizaciones que tienen una alta dispersión, ¿no? Son varias parcelitas, pero entre una y otra hay pues 10 kilómetros, 20 kilómetros, entonces demasiada dispersión, ¿no? Va a complicar la logística del plan. Entonces, ese tipo de cosas es lo primero que evaluar. Otro tema que es importante, y esto sí ya a tomar nota, en el primer punto de ubicación y dispersión, puede ser que por dispersión, por lejanía, ustedes tengan que descartar algún predio. O sea, que este señor que está demasiado lejos, le va a costar demasiado traer la producción, va a tener, o si es que se puede manejar, lo mantienen, ¿no? Es cuestión de que lo evalúen por eso. Pero el segundo punto ya es producto, y hay que ver cuánto es el volumen que dispone la organización en este momento, qué calidades tiene. Por ejemplo, si es palta, ¿no? Ejemplo típico, digamos. Si es palta, hay que ver pues, de qué número de hectáreas estamos hablando, de qué volumen por hectárea estamos hablando, y obviamente de qué calidad estamos hablando en la situación actual. O sea, palta tienes primera, tienes segunda y tienes descarte, ¿no? Para exportación, para mercado nacional y descarte, ¿no? Pero hay organizaciones que en su situación inicial ni siquiera clasifican, venden todo al barrer. Entonces, si es así, ustedes ponen la situación actual, la organización vende al barrer, no clasifica su producto, no hace una clasificación de primera, segunda. Entonces, por ejemplo, ahí hay una mejora, ¿no? Hay una mejora que ya se podría implementar. Entonces hay que tomar nota de los volúmenes, calidades y épocas de cosecha, comercialización a quienes le vende, porque las organizaciones siempre ya tienen clientes conocidos, a veces son acopiadores, a veces ellos mismos llevan el producto hasta una determinada ubicación para entregar, ¿no? Pueden tener varios clientes chicos o pueden tener a veces un acopiador grande que lleva otro producto, pero ya conocen, cuando están en el negocio, eso, están metidos ya en el proceso, conocen. La forma de venta, o sea, forma de venta quiere decir si es que ellos venden en chacra, si es que a veces el propio cliente cosecha la fruta, si es que lo llevan a una planta, ese detalle. Puntos de entregas, si se refiere a eso. Precios obtenidos, el precio pues, que han venido teniendo en la última campaña, las últimas campañas, que tienen una idea de más o menos cuánto les pagan en realidad ahí en la zona, en las condiciones en las que venden, ¿no? Y gastos asumidos cuando venden, o sea, si es que ellos trasladan a una planta, ellos asumen el flete o les descuentan del precio, como funciona, ¿no? Eso es porque tienen que asumir para vender. Y si, por ejemplo, si venden en chacra, pues no asumen ningún gasto normalmente, ¿no? El proceso de producción en sí, esto es quizá un poquito más largo, pero lo que tienen que hacer aquí es armar la estructura del plan de negocios, y ya viene con una fichita. De hecho, nosotros le vamos a pasar unos modelos. Hay modelos en la página web, seguro Carlos ha explicado en la clase pasada, hay bastantes modelos en la página web. Sin embargo, nosotros vamos a pasarles unos modelos también. Y ahí van ustedes a ver de que hay una tabla, ¿no? Y uno arranca con la siembra, si es que hay siembra, baja a fertilización, control sanitario, riego, es decir, va poniendo los principales procesos de la producción del cultivo que esté tratando. O si fuese una crianza, vamos a ver un ejemplo nosotros de crianza y un ejemplo de agro para que vean la diferencia. Pero esta información del proceso de producción es tomar nota de cómo hacen las cosas, tomar nota de cómo riegan, si es que tienen un sistema de riego, productiva, presión. Esto normalmente no lo van a tener a menos que sea una irrigación, majes, ¿no? Una cosa así. Si no es así, normalmente no tienen. A veces tienen aspersión parte, ¿no? Parcial. Por ejemplo, si hacen un plan de negocios de ganado lechero, a veces tienen pasto cultivado que lo riegan con aspersión, ¿no? Lo más común es gravedad y incluso algunos, como le llaman, en secano, ¿no? O sea, no hay, la fuente de agua es la lluvia. Después tienen que ver la densidad de siembra que tienen, es decir, en la agricultura es muy importante cuántas plantas por hectárea tienes. Eso es muy importante.
para ver si hay que recalzar, ¿no es cierto? Porque si tienes una densidad muy baja, pues tu producción va a ser muy baja, ¿no? Tienes que tener la densidad adecuada. Hay que ver la variedad que tienen, en el caso de palta, pues si es Hass, si es fuerte, sultano, qué variedad tienen instalado, ¿no? Si es lácteos, por ejemplo, qué raza de animal tienen, ¿no? O cuyes también, ¿no? Si es que tienen animales de razas o simplemente son criollos. Esto es importante ver si es que son árboles, por ejemplo, en el caso de la palta, la edad de la plantación, ¿no? Porque no es lo mismo pues una planta de 3 años que una planta de 7 años. Si ustedes van y ven una plantación que tiene 10 años de edad, ya ustedes saben que esos árboles están maduros, que deberían estar en su máxima producción todos, ¿cierto? Pero si es que van y encuentran que hay áreas con plantas chicas, entonces ustedes ya saben que esas plantas van a ir creciendo y van a incrementar su producción poco a poco, ¿no? De manera natural, digamos. Esa información va a tener que reflejarse en el plan de ley. Entonces, vamos a ver el ejemplo también. ¿Cómo hacen la fertilización? Importante, ¿fertilizan o no fertilizan? ¿No? Y si sí fertilizan, ¿cómo? ¿Qué productos? ¿Cuántas veces? Control sanitario, o sea, aplican para ciertas plagas. ¿Qué plagas tienen? ¿Aplican o no aplican? ¿Se aplican? ¿Qué cosa es lo que aplican? Mecanización de labores, o sea, utilizan una labor mecanizada o no, o todo es manual. Bueno, número y genética de animales, ya habíamos dicho, el manejo reproductivo, eso en el caso de crianzas, como hacen el padre, como hacen la monta, o lo hacen con inseminación artificial, etcétera, ¿no? Por eso es que, a ver, hay mucha información de tipo técnico que hay que definir, por eso es que hay que conocer a nivel técnico. No es tan sencillo como ir a mirar, no. Si uno no sabe de ese negocio, no, en una no la va a hacer. Y en fin, hay una serie de detalles, pero en los ejemplos va a quedar más claro. Dotación de activos, eso es, o sea, de repente la organización o socios tienen pues, equipos, ¿no? Tienen sistemas de instalados, tienen máquinas, equipos, mochilas de aplicación, porque ya cuando uno va a campo y ve un productor que tiene cierto nivel de equipamiento, entonces uno se da cuenta que es un productor que da cierta seriedad al tema, o sea, en el sentido de que ha invertido y tiene ahí una cosa que indica su proceso, ¿no? Es un buen indicador, digamos. Hay que ver si hay servicios, electricidad, agua, desagüe, internet. Internet para el local de la organización no es crítico, simplemente para saber si tienen o no tienen conectividad, qué tan lejos están de la conectividad. La electricidad y el agua y el desagüe depende, ¿no? O sea, por ejemplo, si que quieren poner una planta de proceso, ¿no? Para hacer algún producto de valor agregado, o van a poner unas máquinas, por ejemplo, lavadora de papa, la cortadora de papa, la freidora de papa, te van a armar una línea para hacer papas fritas, etc. Entonces, en ese caso, pues, obviamente tienes que tener agua, desagüe, electricidad, ya la cosa cambia, ¿no? Seguramente tiene que ser un local que tiene que estar en una zona urbana o en todo caso debidamente habilitada para que puedan hacer el proceso como deben hacerlo. Entonces, es un ejemplo de un caso más complejo, ¿no? Pero lo que quiero darles a entender es que es importante evaluar si es que hay electricidad, agua y desagüe, si es que ellos lo van a necesitar para su plan de negocio. Inversiones realizadas que hayan hecho ya, como decía, es un buen indicador, y tomar nota obviamente de sus costos de producción y sus gastos administrativos. ¿Cuáles son esos? El nivel de detalle lo vamos a ver con los ejemplos. Seguimos en el paso 2 de levantamiento y sistematización de la información. Campo. Entonces, hemos dicho que vamos a ir al campo, nos vamos a reunir con la organización y vamos a empezar a hacerles preguntas de cómo desarrollan su proceso de producción, ¿no? Si fertilizan, no fertilizan, lo que acabamos de ver también, levantar toda esa información. Entonces, para no hacer preguntas sueltas y estar anotando en un cuaderno, yo les había sugerido, háganse una fichita, ¿no? Imprímanlas para que no se pase información. Y también yo les había sugerido
Sí, una segunda opción es simplemente preguntarles a los socios que están ahí reunidos todos y ir sacando la información de esa manera. Pero la otra es darles una encuesta a cada uno para que cada uno diga por qué, porque cada uno tiene una realidad diferente. Hay una persona, si fuese leche, lácteo, por ejemplo, un productor tiene 20 vacas, el otro tiene 15, el otro tiene 10, cada alguien tiene su realidad diferente. Entonces, uno está tratando, si uno está ante una cooperativa, como yo les había dicho, es diferente porque ahí ya va a haber información que les van a proporcionar, ya tabulada, ¿no? Estructurada de cuántos son, cuántos animales tienen, sus niveles de producción, sus costos, todo. Pero si es una asociación que está comenzando, no van a tener nada de eso. Van a tener que preguntar y sacar uno por uno esos datos. ¿Por qué? Porque lo que lo que ustedes necesitan para hacer el plan de negocios es, número uno, determinar, por ejemplo, el volumen de producción de la organización. Entonces yo les pregunto, ¿cuál es el volumen de producción de la organización? Si no está en ellos no tienen estado financiero, registros, ¿cómo van a determinar cuál es el volumen de producción de la organización? Les van a preguntar, ¿no es cierto? Pero si usted les pregunta al presidente de la organización, ¿cuál es el volumen? Le van a decir, bueno, más o menos estamos entre tanto y tanto, ¿no? Le van a dar un dato de referencia. Ahora, otra forma de construirlo y mejor es cuando uno tiene la lista de productores elegibles, ¿no? Y ese debe ser, digamos, el punto de partida, la lista de productores elegibles, están los nombres con sus DNIs y ahí dice cuántas hectáreas tiene cada uno en el plan de negocio. Listo. Entonces, ese es su punto de partida. Parten con eso y empiezan a solicitar información de cada uno. Cuántas vacas tiene cada uno, cuántas hectáreas, cuánto volumen produce cada uno. ¿Por qué? Porque cuando, digamos que ustedes tienen 20 socios ahí en esa lista elegida. Entonces, ¿cuántas son las hectáreas que va a manejar la organización en este plan de negocios como organización? Son la sumatoria de cada una de las áreas de cada socio que participe en el plan, ¿cierto? Entonces, a ver, vamos a ver en el Excel más rápidamente para que tengan una idea mucho más clara de esto. A ver, ahí estoy compartiendo el Excel. Voy a aprovechar para responder algunas preguntas que están en el chat. A ver. Acá dice, ¿a qué se refiere con datos agregados? Datos agregados se refiere a justamente lo que voy a explicar ahorita, a la sumatoria de los datos de cada productor. Esos son los agregados. Ahorita vamos a ver. En el caso de cultivos anuales como papa, ¿qué tipo de información debe recoger? Ahorita vamos a ver el ejemplo, o sea, la misma información, ¿no? Producción, costos. Yo le voy a decir cuál es la información, o sea, que ya le puse en la presentación también, pero la información que tienes que tener para tú lo que tienes que armar es poder determinar cuánta plata gana el día de hoy la organización con lo que está haciendo. ¿Qué pasa si el levantamiento de información justo se da cuando están en proceso de siembra? Bueno, es que efectivamente se puede dar. Lo que tienes que hacer es que tú vas a poder visualizar que están sembrando. Tus preguntas van a ir por cuántas plantas, cuántas semillas o plantitas por hectárea ponen, qué variedad están sembrando, en cuánto tiempo se va a desarrollar, ¿no es cierto? Y cómo vas a fertilizar, cómo vas a controlar plagas, etcétera, etcétera. Vas a ir preguntando lo mismo, pero visualizando un proceso de siembra. Puedes ir a un campo en donde las paltas, como decía, están chiquitas o ya están grandes, ¿no? O sea, va a haber diferentes estadios, digamos, de desarrollo. O sea, va a ser casi aleatorio, ¿no? Llegues al terreno que llegues, en qué situación está el cultivo o la crianza en ese momento. Si es una crianza, de repente llegas y vas a poder visualizar que están haciendo ordeño, o de repente en ese momento que tú llegas no hay ordeño, están haciendo simplemente algún trabajo de limpieza o etcétera, ¿no? Pero independientemente de eso, de lo que se trata es que cuando uno visita, entrevista al productor y pregunta, ¿no? Y esas preguntas nos permiten contrastar información. De repente,
¿Para qué necesitamos la información? Para construir una tabla como esta. Aquí, en el archivo original, aquí estaban los nombres y los DNI de todos los socios de esta organización, que eran, bueno, de los socios que participaban en el plan, ¿no? No de todos, que eran 30 socios. ¿Okay? Entonces, aquí se tomó nota de la información para la línea de base, ¿no? Aquí, como era palta, aquí se tomó en nota qué variedades de palta tenían, el área que cada uno tenía destinada al plan de negocios. Esto, nuevamente, esta información, los nombres, DNIs y las áreas van a salir de la elegibilidad. Entonces, eso ya lo tiene. Si es que todavía no ha obtenido la elegibilidad, va a resultar de la elegibilidad. O sea, para cerrar el plan de negocios, van a tener que esperar que tengan elegibilidad, porque recién ahí van a tener definidas las áreas y los productores, ¿no? El número total de plantas que tienen, el número total de plantas de Hass, de fuerte, de otras variedades, de volumen producido, de Hass, de fuerte, de otras variedades, la calidad primera, la calidad segunda, el rendimiento por hectárea, edades de las plantaciones, que es lo que les decía, dotación de agua al año, qué sistema de riego tiene, qué fuente de agua utiliza, la venta que tiene al año, el precio de venta de la última campaña. Algunas organizaciones tienen registros, algunos toman nota y llevan registros. Entonces, cuando las organizaciones tienen registros, obviamente ustedes lo pueden sacar y le solicitan eso. Aquí hay unos datos que hemos borrado por información de la organización. Costo de fertilización, costo de control sanitario, costo de labores agrícolas, costo de cosecha. Obviamente ellos, cuando les contesten, les van a dar información, montos redondos. Ahí serán unos 500, 700, el otro serán unos 1200, pero está bien, o sea, va a ser información aproximada, ¿no? No, aquí no existe la exactitud ni se quiere, porque no nos va a servir para nada. Lo que queremos es una referencia, una buena aproximación, más o menos que refleje la realidad de la organización. ¿Cuánto es lo que le cuesta manejar una campaña? Obviamente no nos va a salir 5.235.20, no, nos va a salir 5.000 soles, o 4.500, o 6.000, ¿no? De esa manera, monto redondo, pero es lo que... Y una vez que tenemos de todo, ojo que yo les había dicho, si es que ustedes van y llevan un formatito para que todos contesten, van a poder del formato vaciar aquí, ¿no? Pero si es que no, de repente solo logran formatos de algunos, ¿no? Lo demás le piden a la organización que lo llene y que les mande la información. ¿Sí? Entonces, al final, ¿qué ustedes tienen? Los totales. Porque lo que ustedes tienen que armar es un escenario sin plan de negocios, una línea de base de la organización, ¿cierto? Y obviamente que eso tiene que estar sustentado con esta lista, ¿ok? Porque recuerden que en realidad se otorga elegibilidad por cada uno. Entonces, ustedes, la primera pestaña del Excel de plan de negocios es la lista de socios elegibles con sus hectáreas y toda su información de base. ¿Ok? Entonces acá tienen que en total son 35 hectáreas, el total de plantas de cada variedad, el volumen total que se produce, el volumen por hectárea, ¿no es cierto? El volumen total producido. Ya estos datos, los totales, nosotros ya podemos decir que es el volumen de la organización, ¿cierto? Porque esos son los datos agregados. Preguntaban antes uno de sus colegas. Los datos agregados justamente son la suma, pues, los totales, ¿no? La agregación. Entonces, ahí tienes volumen total 130.420 kilos. Eso es el volumen de la organización. Esos son los datos agregados. Los datos individuales son lo que le corresponde a cada uno. Aquí tienes el rendimiento promedio en kilogramos de la organización, 3.600 kilos por hectárea. Las edades de las plantaciones, ¿sí? La cantidad de agua que tienen,
¿no? Etcétera, las ventas de la organización, el precio de venta que viene logrando, el costo de producción y lo que sería la utilidad. Ahora, normalmente lo que se tiene que hacer es corregir el costo que declaran, porque normalmente te dicen que tienen un costo que resulta ser muy bajito para la venta que realizan. Entonces, como en este caso, ¿no? Acá se tiene una utilidad, ¿no? Si yo divido esta utilidad entre la venta, me sale 78%, ¿no? Entonces es un negocio increíblemente rentable porque ellos prácticamente se quedan con el 78% de lo que venden. O sea, el costo es solamente un 22%. Normalmente no es así, ¿no? Normalmente un costo oscila entre el 50%, el 70%. Depende, ¿no? Y depende del mercado. Claro, pues a veces estás al 90% del precio. Con el mercado está difícil, pero cuando nos damos cuenta de eso, tenemos que corregir el costo. ¿Cómo que corregir el costo? Lo que pasa es que normalmente el productor a veces no ha considerado la mano de obra, ¿no? Porque es una participación familiar, de repente, o ellos mismos son áreas chicas, entonces no ha considerado eso, o no ha considerado los riegos, el costo del agua, no ha considerado todas las aplicaciones que hace, de repente te ha hecho el costo de los insumos, pero no ha pensado en las aplicaciones, la mano de obra, etc. Entonces, normalmente cuando uno corrige el costo, ya llega a un costo razonable para este nivel tecnológico. Pues entonces, ¿cómo uno puede corregir el costo? Nuevamente, es necesario trabajar con gente que conoce este cultivo, que lo ha manejado o que sabe y nos va a permitir desarrollar de esa manera. Si no, vamos a estar a tientas, ¿no? A ver, dice, según el cuadro es el que nos muestra, me da a entender que cada socio tiene un tipo de producto. No, todos tienen palta. Todos tienen palta. Lo que pasa es que la instalación no ha sido uniforme y algunos tienen palta fuerte más que Hass, otros generalmente tienen fuerte y Hass mezclada, ¿no? Variedades que las tienen mezcladas, pero todos tienen palta. O sea, no vas a hacer un plan en que algunos tengan papas, otros camotes, otros no se puede, ¿no? Estamos hablando de un solo producto. Pero voy a ver más preguntas, ¿no? En el chat. El plan de trabajo se puede trabajar con distintas variedades de palto. ¿Cómo se haría para el plan de compra? No, es que lo que pasa es que, a ver, ellos venden en el mercado local la Fuerte y la Hass. En este caso de esta organización, ellos estaban cambiando poco a poco, aumentando la Hass y secando la Fuerte. Entonces, ahí tenían todavía una proporción de Fuerte, pero que la querían reducir. Sí se puede hacer eso, no es tan complicado, porque finalmente es hasta que van a vender o lo van a vender a copiadores o lo van a vender en el mercado más cercano. ¿Cuál rendimiento se considera solo de los participantes o del total de los socios? Esta es una muy buena pregunta que yo ya les había comentado, solamente de los socios participantes. Ojo, es muy importante, ¿eh? Acá creo que se puede solamente de los socios. ¿Okay? Eso es algo que lo tienen que tener en cuenta sí o sí. Bien, entonces yo les voy a mandar esto, no sé si se lo mandaron antes, y si se lo mandaron, lo revisen, si no yo se lo puedo mandar, no hay problema. Le dan una mirada y le van a salir algunas preguntas. Las preguntas las pueden hacer al WhatsApp que está en la presentación o el teclado, como quieran, ¿verdad? Si tienen preguntas, si las quieren hacer por el WhatsApp en cualquier momento, siéntanse libres de hacerlas. Se trata de esto, cuando uno formula un plan de negocio, en verdad, a veces no le salen todas las preguntas en el momento en que está en una clase, en un curso, cuando uno ya lo está haciendo en la práctica, ahí es donde empiezan a salir un montón de preguntas. Y para guiarnos, porque es importante que cuando uno hace algo por primera vez, uno tenga ciertas premisas que lo van a guiar. Lo demás lo va a ir preguntando en el camino, claro, pero hay premisas, ¿no?
Entonces, por ejemplo, una de las premisas es que se trabaja solo con el volumen de los socios participantes. Todavía no vamos a ver el resto del Excel, porque eso lo vamos a hacer en el transcurso de las clases. Ahora vamos a regresar un rato a la presentación para continuar con los temas en orden. Ya, entonces, yo les quería explicar brevemente este esquema de proceso, porque es muy importante que ustedes tengan siempre en mente de que cualquier proceso de producción, cualquiera, ¿no? Sigue un proceso, una lógica, ¿cierto? O sea, hay actividades que se hacen primero y otras que se hacen después. En el gráfico se puede ver que hay, obviamente, los insumos, que son las entradas al proceso. Están las funciones en el proceso, o sea, mejor dicho, por ejemplo, ¿no? En el caso de agro, típicamente es la fertilización, el riego, ¿cierto? Que esos son los principales procesos que tiene de lo cual está compuesta esta actividad. Hay una estructura, es decir, en el caso del agro, pues, generalmente se tiene un asistente técnico que ayuda, que guía, digamos, el proceso, pero cuando no está este asistente técnico, el productor tiene ya una idea clara de cómo se debe desarrollar este proceso, a su manera, ¿no? Con el nivel de conocimiento que lo caracterice. Y es importante medir ese desempeño, es decir, en indicadores, caracterizar este proceso para poder saber qué tanto lo podemos mejorar, ¿no? Con el plan de negocios. Esto es solamente de manera conceptual. Lo que va a tocar hacer en el plan de negocios también es describir el proceso. Vamos a ver más adelante. Ok, ¿quién debe realizar la verificación en campo? Eso es muy importante. Y obviamente que ustedes que van a estar formulando son ustedes los que van a desarrollar ese trabajo, pero como yo les había alertado, por favor, si no conocen mucho del proceso, tienen que asistir, tienen que ir con una persona que sí, para que rápidamente puedan levantar la información y sea información importante. Unos tips. Nunca pierdan de vista las dimensiones según la elegibilidad o solamente entran las áreas de los socios elegibles. Lo repetir. Balance hídrico, es decir, cuando tengan en cuenta, a veces las organizaciones quieren ampliar sus siembras, lo cual también es activo. Pero ojo, tienen que tener suficiente agua para regar bien todas las áreas. ¿Okay? Proceso centralizado, ya lo habíamos dicho, acreditar la posesión o propiedad del terreno o del inmueble a nombre de la organización, si no, no va, ¿no? En el caso de construcciones, obras civiles o infraestructura productiva, tiene que haber un expediente técnico. Ojo, eso vamos a ver ejemplos también en el desarrollo del curso. Plan de fertilización, ¿qué se necesita? Análisis de suelo, para poder sustentar la cantidad de fertilizantes que estamos pidiendo. Instalación de nuevas siembras, en el caso de instalación de nuevas siembras, que es, o sea, la organización quiere ampliar el área que tiene, hay que hacer análisis de suelo y de agua, porque obviamente hay que ver si el agua es suficiente, pero hay que ver si es que, o sea, no es que sea obligatorio el análisis de agua, ojo, o sea, si es que la organización riega con agua de un canal, por ejemplo, ya viene regando su cultivo y está produciendo, entonces el cultivo no evidencia tener un problema con el agua, que tenga contenido de sales, o pues, normalmente el agua de canal pues no tiene ese problema, ¿cierto? Entonces, ahí, por ejemplo, no habría ningún problema, no hay necesidad de hacer un análisis de aguas, un agua de canal. Pero cuando es un agua de pozo, por ejemplo, y el pozo no tiene un buen aforo, quizá ya está, la napa freática está bajita, a veces, o pues, por simplemente los cultivos que están alrededor, etcétera, tiende a salinizarse. Entonces podría ser el caso, entonces ahí es probable que les pidan un análisis de agua. Podría ser como que no, eso depende un poco de la evaluación del plan. Pues esos son los temas importantes. Y bueno, el paso 3 es analizar y sistematizar la información en campo. Sistematizarla quiere decir el Excel que acabamos de ver. Sistematizar quiere decir que lo meto en una tabla, en un Excel, y lo tengo ahí tabulado. Eso es sistematizar. Darle orden, darle estructura a nuestra información que hemos recogido en campo.
Y una vez que la sistematizamos, o sea, que la tabulamos, como quieran decirle, ya podemos analizar, ¿no? ¿Qué hemos hecho? Por ejemplo, hemos sacado totales, hemos sacado promedios, ¿cierto? Ya estamos analizando. ¿Ya? Y ese es el análisis que nos va a permitir decir qué tan rentables están siendo hoy por hoy estos productores con ese cultivo que tienen. Ya, entonces, ¿qué tan rentables están siendo hoy? Es la primera pregunta que hay que responder. ¿Okay? De esta manera, lo que estamos diciendo es que tenemos que identificar los indicadores claves para el plan de negocio, que son, en agricultura, ¿qué son? El volumen, la calidad, los costos, ¿cierto? En el caso de crianzas, la raza, ¿no es cierto? ¿Qué número de crías por parto? El número de madres, depender de qué crianza estamos hablando, pero esto también requiere que un conocimiento técnico del negocio para definirlo, ¿no? Voy a contarles, digamos, cuál es la manera más sencilla, que eso lo pueden leer ustedes, esto acá. Ustedes, cuando hablamos de identificar los indicadores clave de cualquier negocio, ojo, cualquier negocio, ustedes deben partir siempre de esa fórmula. ¿Cómo se genera la ganancia? ¿Cómo ganamos dinero con un negocio? ¿No? Bueno, la fórmula es ingresos menos costos, ¿no? Eso es así de sencillo. Entonces, mi ingreso, ¿cómo lo genero? Es el precio al que vendo por el volumen que vendo, ¿no? P por Q. Y ahí está mi ingreso, menos el costo, y esa es mi ganancia. Entonces, si eso es mi fórmula básica, yo tengo que enfocarme en esas variables, Q, C. En el precio, ¿cómo hago para mejorar mi precio? Es la primera pregunta que me haría. ¿De qué depende el precio? Entonces sabemos que el precio de venta depende de la calidad del producto, ¿no? Porque hay calidades, primera, segunda, etc. Depende de cómo está el mercado, o sea, la escasez relativa del producto. Si es que hay mucha producción, por ejemplo, una campaña de mango extraordinaria, el precio del mango se va al suelo. Una campaña de limón extraordinaria, un montón de limón, el precio del limón se va al suelo. Entonces, a eso me refiero con escasez relativa. Y una vez que nos preguntamos de qué depende el precio, de qué depende la cantidad, o sea, la producción que podamos hacer nosotros para vender, de qué depende de nuestra capacidad de producción, de la tecnología de producción que tenemos, ¿no? Nuestro rendimiento, etcétera. El manejo de la alimentación, del ganado, ¿no es cierto? Nuestros costos, ¿de qué depende? De la tecnología con la que producimos, ¿cierto? Qué tan tecnificados estamos, qué tan manual es nuestro proceso productivo, del tamaño de nuestra unidad productiva, ¿no? De la escala, ¿no? De la accesibilidad, o sea, qué tan complicado es, pues, entrar y salir de nuestros predios. De repente hay que, pues, no hay caminos, hay que, digamos, es complicado llevar insumos, sacar productos, se hace más costoso, ¿no? Cuánto cuestan los jornales, etcétera. Hay una serie de cosas que va a depender de nuestro costo. Entonces, yo determino de qué depende mi precio de venta, mi volumen de producción, mis costos, porque esas son las variables que me van a mover el negocio a mí. Entonces, ahora una vez que me he preguntado esto, digo, ¿cuáles de estas variables que explican el precio, el costo y el volumen de producción, cuáles de esas las podemos controlar? ¿Cuáles de esas las podemos mejorar haciendo cosas como organización? Por ejemplo, en el precio, ¿no? Yo sé que la calidad va a influir. Entonces, mi pregunta sería, ¿yo puedo mejorar mi calidad? Entonces, muy probablemente sí, ¿no? La respuesta va a ser muy probablemente sí. Salvo que yo ya sea un productor porque tengo una calidad A1, ¿no? Soy inmejorable, soy uno máximo. Entonces, ahí ya no puedo mejorar ya de calidad, yo estoy ya en lo más alto. Si ese es el caso, ya no puede mejorar. Pero si no ese es el caso, lo más probable es que sí puede mejorar. Entonces, normalmente las organizaciones que vamos a conocer en este tipo de organizaciones sí pueden mejorar su calidad definitivamente. ¿Por qué? Porque normalmente su manejo técnico no es el mejor. Entonces ahí hay mejoras que se pueden lograr. Ok,
¿Puedo mejorar yo la escasez relativa? ¿Puedo hacer algo al respecto? No, es un tema de mercado, yo no puedo hacer nada al respecto. Ok, entonces la calidad. Paso al siguiente, el volumen. A ver, capacidad de producción. ¿Podemos hacer algo para mejorar nuestra capacidad de producción? O siempre y cuando esto sea una buena idea, ¿no? O sea, digamos, si es que hay mercado, yo puedo vender más, tengo una producción chiquita, pero yo podría vender más. Entonces, dado eso, digo, ¿puedo mejorar mi capacidad de producción? Muy probablemente sí, ¿no? Puedo sembrar más hectáreas, puedo levantar el rendimiento de mis plantaciones que ya tengo instaladas, ¿no? O sea, ¿puedo aumentar mi volumen de producción? Sí, ¿no? Para eso tendré que ver que cómo lo hago, pero de que puedo, puedo. ¿Puedo mejorar mi tecnología de producción? Entonces, seguramente que sí, podré mejorar el manejo, fertilizar mejor, cosechar mejor, etcétera. ¿Okay? En cuanto a los costos, ¿puedo mejorar mi tecnología de producción, mi rendimiento? Sí, yo creo que sí. ¿Puedo mejorar la escala de mis operaciones, el tamaño? Tendría que sembrar más áreas, tendría que tener más animales, poner más establos, poner más galpones de cuyes. ¿Puedo hacer eso? Bueno, por lo general sí. Ojo, incrementar el tamaño, la escala, producir más, todo sujeto a qué? A que ya sé que hay mercado para entrar con más, ¿no? Eso es, digamos, lo primero, ¿no? Pero estamos en este análisis dando por hecho que eso es así, ¿cierto? Ok. Entonces me voy preguntando cuáles son las cosas que yo puedo mejorar que van a impactar en mis indicadores, en lo que me genera plata, ¿no es cierto? Y de esa manera ustedes pueden analizar cualquier tipo de negocio. ¿Okay? Es una forma muy simple y muy usada por los gerentes de finanzas, etcétera, para rápidamente poder determinar en dónde hay que mejorar. Una organización puede presentar más de un plan de negocios, pero utilizando socios diferentes. Eh, Me parece que no, porque lo que pasa es que, ojo, los que acceden al plan de negocios son las organizaciones como tales, con su RUC, con su razón social. Una vez que ya accedió, es por única vez. Ya no puede acceder otra vez, por más que esté cambiando o presentando otro socio. Pero lo puede hacer si es que ha pasado, me parece que tienen que haber pasado 3 años. No, es por única vez. El acceso es por única vez. Salvo que lo modifiquen en lo sucesivo, pero hasta ahora es por única vez. Miren que esta forma, esto es muy importante, ¿eh? Es algo que ustedes pueden siempre practicar. Aquí lo desarrollamos un poco más para ayudarles con el análisis de indicadores, porque finalmente tenemos que identificar los indicadores, ¿no es cierto?, para poder hacer el diagnóstico, el escenario sin plan, y después el escenario con plan. Entonces, analicemos primero el precio. Habíamos dicho que la calidad sí la podemos mejorar, ¿no es cierto? Entonces, la pregunta es, ¿cómo mejoramos la calidad, no? ¿De qué depende? Dependiendo del producto, por ejemplo, acá he puesto el calibre, el color, el aroma, el contenido de sólidos, en el caso de la leche, ¿no? El sabor, etcétera, ¿no? Hay una serie de atributos, ¿no? Que tienen el producto que hacemos y que dependiendo de estos nos ponen en categoría primera, segunda, etcétera. Entonces, normalmente una organización tiene un porcentaje de productos que logra con buena calidad, ¿no? Con categoría 1, digamos, o primera calidad, ¿no? Calidad aceptada por el mercado, así, siempre. Entonces, normalmente tienen un porcentaje. O yo de primera saco 50%, de segunda 30%, de más descarte. Entonces, ¿de qué se trata? De incrementar ese porcentaje. Entonces, ya no tenemos un 50% ahora, subamos al 70%. ¿Podemos? O al 60%. ¿Es factible eso? ¿En cuánto tiempo lo podemos lograr? ¿No? ¿Y qué tenemos que hacer para lograr? Sería la siguiente pregunta, ¿cierto? Entonces, hay que saber cómo mejoramos la calidad, preguntarnos, ¿qué se puede mejorar? ¿No? Dicho de otra forma, ¿en qué estamos mal o no estamos tan bien? A veces las organizaciones dicen, bueno, pero nosotros tenemos un 50% de primera, pero en esta zona la mayoría de organizaciones, la mayoría de productores tienen 70% de primera, 60, 70. Nosotros estamos un poco bajos porque tenemos 50.
En promedio, ¿no? Porque como hemos visto, hay varios socios. Puede haber socios que ya estén en 70, otros en 60, otros en 50, otros 40, otros 30, en promedio 50. Si es así, uno de los caminos fáciles ahí en el análisis es, oye, ¿y estos socios que tienen alto rendimiento? Acá tengo un par de socios que tienen 70% de primera. ¿Por qué tienen 70% y ustedes 60, 50? ¿Cuál es ¿Cuál es la razón? Ese análisis de comparación, que en inglés se llama benchmarking, es lo más simple del mundo, ¿no? Así como cuando uno se compara con su vecino, ¿no? Oye, mira, el vecino ha sembrado tomates en su jardín y los está cosechando y está haciendo su ensalada. Nosotros también de repente podemos sembrar esos tomates. O, oye, mira, el vecino ha pintado su carro o le ha puesto unos parachoques que me parecen interesantes, ¿no? De repente yo también le puedo poner eso. Se ve simpático, me gusta. Ya, eso es todo. Ese es el ejercicio de comparación. Ese es el famoso benchmarking. Ustedes se comparan con otro para determinar si podrían imitarlo, si podrían mejorar para estar como él, pero tiene que ser, ojo, ese otro tiene que ser un comparable, ¿eh? O sea, no me voy a comparar, pues, es como cuando nosotros organizamos una pichanga y yo me quiero comparar con Messi. No hay punto de comparación. Yo tengo que ubicar en qué nivel estoy y en ese nivel buscar los de mejor resultado o desempeño para buscar mis comparables, ¿no? Y eso van a ser mis referentes, ¿no? Entonces, por ejemplo, veo que nosotros en una organización de productores de leche, ahí en las alturas de Cusco, bueno, estamos logrando 10 litros de leche diario por animal, ¿no? Y sabemos que las organizaciones de la zona están logrando entre 12, 14. O sea que con la misma raza de animales, con la misma fórmula de alimentación, o con el mismo tipo de alimentación, ¿no? Con un manejo muy similar, no igual, similar, está logrando rendimientos más altos que nosotros. Entonces, yo digo, eso a mí me permite inferir de que yo también puedo lograr ese nivel. Y que no estoy haciendo algo que él sí está haciendo y que si lo hago lo puedo lograr. Entonces, ¿qué estoy haciendo ahí? Estoy haciendo un análisis de indicadores, porque yo tengo un indicador que es 10 litros por animal, ¿no? Y lo estoy comparando con los otros. Y ese análisis me permite determinar qué problema tengo también. Ese análisis me dice, tu problema es que tienes un rendimiento por animal muy bajo. ¿Ya? Tus problemas son es que aquellos indicadores de tu negocio que estén muy bajos, o sea, más bajos de lo que deberían estar o de lo que podrían estar, esos son tu problema. ¿Ok? Entonces, yo ya digo, oye, ya determiné mi problema. Fíjate, tengo un rendimiento muy bajo, pero ojo, ahí no. No, que no quede tan simple la idea. Cuando yo digo que mi indicador, por ejemplo, es 10 litros por día y no 14, estoy identificando mi problema, pero para describir mi problema yo tengo que ir un poquito a la causa, ¿no? O sea, tengo que decir, bueno, pero ¿por qué estoy en 10? ¿Qué es lo que no estoy haciendo bien? Y a veces cuando nos empezamos a preguntar eso, o sea, identificar las causas, por eso la siguiente pregunta dice, ¿por qué está bajo o alto el indicador? El indicador podría estar muy alto, ¿no? Si hablamos de costo, por ejemplo, está muy alto. Si hablamos de rendimiento, está muy bajo, ¿no? Es relativo. Entonces, si empezamos a preguntarnos por las causas, vamos a tener que entrar a temas técnicos. O sea, la pregunta es, ¿en qué etapa del proceso tengo que trabajar para mejorar? Fertilización, alimentación, empadre, reproducción, se llama esto cosecha, poda, ¿dónde? O de repente en varias actividades tengo que mejorar de manera general, ¿no es cierto? Entonces, y una vez que yo he identificado en dónde tengo que mejorar, en qué parte del proceso, en qué partes del proceso, tengo que preguntarme, bueno, y concretamente, ¿qué cambios tengo que hacer ahí? O sea, por ejemplo, mira, para fertilizar nomás, tú tienes que subirle la dosis de NPK. Está poniendo muy poco.
Ah, ya. Entonces, ¿qué necesito ahí? Fertilizantes. Ok. ¿Qué más necesito? Necesitas mejores herramientas para fertilizar, porque sabes que tus herramientas están ya, no tienes suficiente, ya, necesito herramientas. ¿Qué más? Necesitas aplicar preventivos para las plagas y con mochila de aplicación para hacerlo con la velocidad que se necesita y que la aplicación penetre a todas las hojas como se necesita, a todo el follaje. Entonces necesitas un atomizador, necesitas un equipo que le dé la fuerza, que le dé la altura, que la aplicación pueda hacerse de una forma adecuada. Ah, ok. Entonces ya voy tomando nota de que necesito herramienta, equipo, fertilizante, ¿no? En resumidas cuentas, ya estoy tomando nota de los bienes y servicios que le voy a pedir a la unidad, ¿cierto? Entonces, en este ejercicio siempre tratando de ver cómo mejoro mi ganancia, analizando mi precio, mi volumen, mi costo, haciéndome estas preguntas, estoy analizando indicadores, identificando problemas, causas, soluciones, bienes y servicios que voy a pedir a la unidad. Estoy levantando información, pero crucial para el plan de negocio. Entonces, este ejercicio es muy valioso. Ustedes háganlo cuando quieran analizar un negocio, cómo mejorarlo. Si ustedes se ponen a revisar libros o toman un curso de análisis de causas, hay diferentes formas o técnicas que sugieren, ¿no? El diagrama de pescado, los 5 porqués. Los 5 porqués es parecido a lo que acabamos de hacer acá en esta metodología que yo les estoy dejando. Es básicamente los 5 porqués, pero no tiene por qué ser 5, pueden ser 8, 10, 20. Lo que se trata es de llegar a la causa raíz y plantear una solución, ¿no? Y las preguntas son de este tipo, ¿no? Entonces, en los libros pueden encontrar todas estas cosas, pero lo que yo les estoy diciendo es eso, ¿no? Es así de sencillo. A ver, voy a ver en qué estamos porque nos faltan 15 minutos de clase. Estamos, a ver, un segundo para ir a no perdernos de nada muy importante. Ok. Toda la parte de proceso la vamos a saltar porque eso es muy sencillo. Y lo que vamos a ver ahora, eh, aquí. Entonces, ustedes han visto en ese análisis que acabamos de presentar, cómo de un análisis del precio, del volumen y del costo puede salir un montón de información. Ojo, ese análisis, si lo hacemos con la presencia, con el soporte de un ingeniero que conozca mucho ese tipo de producción, ese análisis va a ser muy fructífero, porque incluso el ingeniero nos va a decir ya concretamente en qué actividades tiene que mejorar, porque lo más difícil de responder acá es esto de acá, ¿no? ¿Qué se puede mejorar, no? ¿Y por qué está bajo o alto el indicador? ¿Y en qué etapa del proceso? Hay alguien que está de fiesta por ahí. ¿Sabe qué hablo? Aquí está. Bien, es importante entonces aquí la asesoría técnica. Ojo, la asesoría. Estamos hablando de negocios, plan de negocios, negocios agrícolas, negocios agropecuarios, agrarios, como quieran llamarlo. Aquí las soluciones son técnicas. Lo que le vamos a pedir a Rías es apoyo para mejorar tecnológicamente, para incrementar la competitividad. Entonces, esto necesita un análisis técnico, un conocimiento técnico para poder definir qué necesitamos. Muchas veces es sencillo, no reviste gran complejidad, el proceso productivo es sencillo, papas, paltas, frutas. No es tan, pero ¿a dónde voy yo? A que un ingeniero, un asistente técnico, una persona con experiencia, tiene que decir, pues, solamente cómo es la dosis de fertilización que hay que aplicar, tiene que decir, pues, cuáles son los mejores productos para controlar este tipo de plagas, ¿cierto? Toda esa orientación, ¿no? Y con qué equipos es mejor, va a depender de la zona en la que estás, de si llueve, si no llueve, en qué momentos es mejor, cómo cosechar, cómo hacer el corte, estás cortando mal, estás dañando el pedúnculo. Hay una serie de detalles del manejo, ¿no? Entonces, y eso es importante analizarlo en cada actividad. Entonces, la información técnica es sumamente importante. Entonces, ¿qué información hemos obtenido haciendo todo este análisis para volcar en el plan de negocios? Hemos identificado y analizado indicadores, ¿cierto? Hemos identificado la problemática y sus causas, ¿no? Hemos visto qué indicadores están bajos y por qué están bajos. Descripción y análisis del proceso productivo, porque hemos visto cómo la organización hace su proceso de fertilización, si lo hace, no lo hace, y si lo tendría que mejorar o no para
para lograr mejores resultados, así como hace la fertilización, el control sanitario, el riego, etcétera, ¿no? La identificación de soluciones tecnológicas e implementadas. O sea, toda esta información la hemos sacado con este ejercicio. ¿Cómo se presenta en Aeroideas la información de indicadores? Te ponen unas tablas, te dicen qué tipo de indicadores de producción, por ejemplo, y acá uno describe, ¿no? Acá, esto es un ejemplo de un plan real. Hay que decir, esto, no hay plan perfecto, ¿ok? La descripción que uno hace tiene que estar enfocada en cuáles son los volúmenes de producción y los indicadores de producción que tiene la organización en el momento actual. Y en el análisis, en la columna de la derecha, lo que uno tiene que decir es que esto representa un problema o no. ¿No es cierto? ¿Se acuerdan del ejercicio que acabamos de hacer, de las preguntas? ¿No? Decíamos, bueno, ¿cómo hacemos qué podemos hacer para mejorar el volumen, la producción? Y hablamos, de las variables era la capacidad de producción. Decíamos, ¿podemos mejorar la capacidad de producción? Si la respuesta es sí, seguramente que la capacidad de producción que se tiene ahora es relativamente baja, o el rendimiento que se tiene es relativamente bajo, ¿no? Entonces, habría que explicar en el análisis que sí se pueden mejorar estos indicadores de producción, porque se ha visto que el nivel que tiene actualmente es bajo, y es bajo debido a, como hemos identificado las causas, comentamos brevemente las causas, y esas causas se pueden solucionar perfectamente con adopción de tecnología, ¿no? Entonces, ya diciendo eso, ya hablo de producción, hablo de costos, hablo de ventas, hablo de la calidad, ¿cierto? Es todos los tipos de indicadores. Aquí está de productividad, ¿no? El ejemplo que les vamos a proporcionar planes reales, web, vamos a pasar un par de ejemplos de cómo describir esto, ¿no? Después nos van a pedir describir la problemática. Entonces, ¿cómo definimos la problemática? ¿No? Entonces, es muy sencillo, tiene 3 componentes: causas, el problema en sí y los efectos del problema, ¿no? Entonces, veámoslo de manera concreta. La tablita es como esta, la problemática central, por ejemplo, acá hay este es un ejemplo. La problemática central para un caso de producción de leche sería baja producción y productividad de leche que alcanza 8 litros día vaca. Es una manera, se puede describir más y con más texto, se puede decir, ¿no? La organización tiene un nivel bajo de producción, que dada su proceso, el nivel tecnológico, el proceso que desarrolla, podría ser mejorado, ¿no? Entonces, y yo podría decir, obviamente, cuál es el nivel de producción que está alcanzando, como se dice acá. En las causas tengo que decir justamente lo que analicé, por qué es que tiene este nivel de producción. Y acá dice técnicas inadecuadas de alimentación, por no contar con las áreas de forraje suficientes, ni los equipos para las cosechas, programas inadecuados de mejoramiento genético, deficiente sistema de tratamiento preventivo de enfermedades, limitado conocimiento, etc. Entonces, y los efectos, es decir, ¿cómo impacta esto en la organización? Bueno, porque el volumen de producción es bajo, por lo tanto hay una baja rentabilidad y bajos ingresos para la empresa. Silenciar su micrófono. Ok, ahora pasemos, ya dijimos la problemática, cómo la describimos, y luego hay que hacer una descripción del proceso productivo. Hay que describir el proceso, las actividades más importantes del proceso. Hay que describir, quiere decir que vamos a tener que escribir cómo se hace de manera breve, cómo hace la organización esas actividades. Y al costado vamos a poner, esto lo vamos a pasar porque, como les había dicho, esto ya es solamente para presentárselo a ustedes esquemáticamente, pero no se usan los planes de negocio, lo pueden revisar después. Esta es la tablita que Aeroideas les va a pedir. Entonces dice, acá van los procesos en la primera columna, o las actividades del proceso. Hay que describir en el centro cómo lo realizan actualmente, y a la derecha, si este proceso está siendo mejorado o no.
o va a ser mejorado o no con el plan de negocios, porque no todas las actividades del proceso se van a mejorar con el plan de negocios. Varias sí, algunas, pero no necesariamente todas. ¿Okay? Por ejemplo, en un proceso de ganado lechero, ¿no? Quiere mejorar, pasar de 10 litros a 14 litros. Normalmente lo que tendría que mejorar es la alimentación del animal y su manejo sanitario, obviamente, ¿no? Pero también podría mejorar la genética del animal. Entonces, pero no necesariamente aplica la mejora genética. O sea, en algunos casos puede ser viable, en otros no. Digamos que no sea viable la mejora genética, entonces por ahí no va a ir el plan. En manejo genético o manejo reproductivo, cuando toque esa actividad, vamos a explicar de que el manejo reproductivo se hace con inseminación artificial o de repente se hace con monta natural, ¿no? Entonces tengo que explicar cómo lo hace la organización, qué se hace, con qué frecuencia se hace, si es inseminación artificial, ellos mismos lo hacen o contratan un técnico especializado que lo hace, y esas pajillas donde las compran, si tienen algún criterio de mejoramiento genético, si utilizan pajillas sexadas o no. Entonces, hay una serie de detalles técnicos que hay que conocer para poder plantearlo, ¿no? Entonces, una mejora, por ejemplo, sería que ellos no utilizan pajilla sexada y que al lado derecho, en la columna de proceso mejorado, la pregunta dice, ¿el proceso va a ser mejorado? Contestamos sí. La organización va a continuar trabajando la reproducción con inseminación artificial, comprando pajillas y trabajándolas con un técnico especializado. Sin embargo, se va a comprar en esta ocasión, con el plan de negocios, pajillas sexadas, ¿no? Lo cual implica que se va a procurar una reproducción en mayor porcentaje de hembras que de machos, ¿no? Lo cual es, obviamente, es lo lógico que debería buscarse para un negocio de producción de leche. Entonces, así, ojo que eso lo van a poder tener como ejemplo, ¿sabes? Pero quería explicar el punto de que esa es la manera en que vamos a describir cómo hacen la organización su proceso ahora y cómo van a hacer las mejoras. ¿De dónde salió esta información? Si volvemos a nuestro análisis, a nuestras preguntas, 5 porqués, acá nos preguntamos cómo, para seguir con el ejemplo de la leche, ¿no? ¿Cómo mejoro mi producción de 10 litros a 14 litros, mi rendimiento, ¿no es cierto? Y yo he identificado que podría mejorar el tema reproductivo. Ese es uno de los elementos. Pueden haber varios. El tema reproductivo. Entonces yo digo, mira, aquí he identificado qué cosa es lo que estoy haciendo mal. Aquí he identificado en qué etapa del proceso se debe trabajar para mejorar. En qué etapa del proceso debo mejorar. Si yo estoy respondiendo a la pregunta en qué etapa del proceso debo mejorar, es porque sé cómo se está haciendo actualmente esa etapa. Es la primera información que tengo, ¿cierto? Y ahí es que nosotros podemos mejorar el tema de la inseminación, pero no lo estamos haciendo. Podemos mejorar el tema de la alimentación todavía, o sea, estamos haciendo de esta manera, pero podríamos hacerlo de esta otra. Y para ayudar con las mejoras, repito, la organización no sabe las respuestas a todo, puede saber algunas. Viene el técnico especializado que tiene que estar presente, ¿no? Ok, entonces eso es muy importante. Entonces estábamos viendo la tabla y luego nos van a pedir, estamos hablando de la situación actual y qué se mejoraría hasta el momento, ¿no? Hemos dicho la problemática, los indicadores primero, la problemática, la situación actual del proceso y cómo se mejoraría. Y ahora vamos a decir cómo está la situación organizacional. Este es un punto bastante breve en planes de negocio de Agroideas. Normalmente se dibuja un organigrama sencillo porque típicamente son asociaciones de productores. Las asociaciones de productores suelen tener una estructura igual o casi igual todas. Tienen asamblea general de socios, tienen debajo un consejo directivo, debajo tienen un presidente y debajo tienen vicepresidente, tesorero, fiscal, secretario, vocal. A veces hay vocal 1, vocal 2, fiscal 1, fiscal 2, o a veces uno solo. Son ligeras variaciones, pero básicamente la estructura común que tienen y así funcionan. Las cooperativas sí pueden tener una estructura un poquito más amplia y diferente. Habría que graficarlo si se acaso
Este es el caso típico de una asociación de productores. Y lo que he puesto con anaranjado, en esas cajitas con anaranjado, el asistente técnico y el coordinador del plan de negocios, son los componentes nuevos que van a entrar en esta estructura, a mejorar la estructura desde el punto de vista técnico y de gestión del plan de negocios, y esos van a ser cofinanciados con el plan de negocios, ¿no? Entonces, lo que se dice acá es que para analizar esto hay que darle una revisada breve a los estatutos de la organización, y hacemos nuestro organigrama, y señalamos las fortalezas y debilidades que tiene la organización. Típicamente, si es una asociación de productores, ¿cuál es la debilidad? Normalmente es por la parte técnica. Normalmente no tienen ellos un asistente técnico de planta, por decirlo así, ¿no? Que esté con ellos. Ellos se basan en el conocimiento que cada uno tiene del manejo del producto, ¿no? Y tampoco tienen un gerente, un administrador. O sea, normalmente las asociaciones no tienen ese tipo de participantes en su organigrama, ¿no? Ahora, el coordinador del plan de negocios es básicamente para que ayude con la coordinación con Eurodidas y preparar los reportes, pero también para que los ayude con organizar su proceso de compras y algunas cosas de ese tipo. Pero el asistente técnico es solamente para un tema de campo, ¿cierto? Ok, entonces esto se describe si es que la organización ha sido capacitada, ha recibido algún apoyo técnico de otra organización, se comenta también, ¿no?, las fortalezas. Bien, y eso es en general, son los primeros 4 puntos que hay que desarrollar en el plan de negocio. Después lo vamos a ver todo integral, de manera completa, van a haber más ejemplos y todo, pero es lo que hemos avanzado en la clase de hoy. Hasta aquí lo vamos a dejar, y en la siguiente sesión ustedes van a revisar el punto correspondiente a, por acá, el enfoque estratégico, esos son los objetivos estratégicos del plan, cuáles son las metas del plan de negocios, las estrategias y cómo se definen las soluciones tecnológicas para implementar, ¿no? Entonces, eso sería todo por el día de hoy. Hasta la clase del día lunes, por favor. Voy a ver si en chat hay hay unas preguntas. ¿El proyectista puede asumir la coordinación técnica? Sí, es probable, es probable. Es cuestión de que lo considere, o sea, acepte el planteamiento. ¿Cuál es la diferencia entre el Consejo Directivo y la Asamblea General de Socios? En una asociación de productores, la Asamblea General de Socios es el máximo, digamos, la máxima instancia de toma de decisiones. Es como decir, si fuese una empresa, sería el directorio. Las decisiones más importantes se tienen que someter a aprobación del directorio. En el caso de las organizaciones de productores, a la asamblea, donde aprueban cosas con actas. Emiten un acta de asamblea donde ahí aprueban, por ejemplo, la participación de los socios tal, en el programa de ideas, el plan de negocios tal, ¿no? O sea, todo tiene que aprobar la organización en su asamblea. Y el consejo directivo es cuando digamos, estos integrantes que están aquí, al gráfico, estos integrantes, el consejo directivo, en verdad, es una reunión en la que participan ¿quiénes? El presidente, el vicepresidente, el tesorero, el secretario, etcétera, ¿no? Para tomar decisiones, digamos, de tipo cotidiano, operativo, ¿no? Las decisiones importantes siempre van a la Asamblea General de Socios. Esto es por la forma que tiene una asociación de productores, así funciona, ¿no? Sus estatutos lo dicen así. Las grandes facultades, las grandes decisiones siempre se tienen que llevar a la Asamblea General de Socios. Gracias, profesor mío, tú me comenté que ojalá que les esté sirviendo el curso. Muchas gracias por su participación. Vamos a dejarlo aquí hasta... Sí, claro, le vamos a compartir los cuadros de Excel y todo lo demás, no se preocupen. Sí, hasta aquí sería la clase de hoy. Muchas gracias por su participación.